comenzó a grabar. Vamos a ver entonces desde Valentina. Vamos a ver. ¿Quién no hemos visto? ¿De quién no hemos visto la pantalla hoy? A ver, desde La Laura, mía, profe. Bueno. Laura Vanessa. Vamos a verla desde Laura Vanessa, a ver para irla viendo para ir rotando entre todos. Entonces vamos a ver la pantalla de Laura Vanessa. Entonces, miremos entonces el problema que tenemos ahí, ¿cierto? Como aparecen muchos errores ahí, hasta dentro de los pesos promedios de los machos y de las hembras, entonces, o sea, si dentro de la columna E, que es el vector que está utilizando ranking, aunque sea hay un solo error, el resultado de ranking va a ser un error, porque el sistema no computa un error. Esta fórmula de ranking es una fórmula que compara un valor contra un vector. Para poder comparar ese valor contra el vector, tienen que ser todos los números que componen el vector, todos esos datos que componen ese vector, tienen que ser números que puedan ser ordenables, clasificables. Si no, entonces el resultado siempre va a dar un final. Entonces, siempre va a dar un error. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar ese error? A ver, ustedes ya vieron estadística, ¿no han visto estadística? No, profe, no hemos visto. Ah, bueno, entonces, por allá dicen, entonces, ¿cómo creen ustedes? Vamos a ver si lo sacan de intuición. Por ejemplo, ¿cómo el peso promedio de las crías machos de la vaca 1 es 161, ¿cierto? Ahí ven, ¿cierto? Las crías machos pesaron 167 y las hembras 155. El peso promedio de entre machos y hembras fue de 161. Ahora, ustedes, por ejemplo, tienen por allá otra vaca, la vaca 23, por ejemplo. El peso promedio de los machos fue 178 y no tuvo hembras. Entonces, si borráramos esa fórmula que está al frente de 178, borremos esa fórmula que está al frente de 178, enter. Entonces me va a dar que el peso promedio de las crías de la vaca 23 es 178. Entonces yo podría decir que la vaca 23 es mejor que la vaca 1. ¿Ustedes qué creen? No. ¿Y por qué no? Mire que la vaca... Para que haga un buen promedio, creo que hay que digitar cero, ¿no? ¿Hay que qué? Digitar cero. Hay que digitar cero. Profe, hay que sacar un promedio por machos y un promedio por hembras. Eso, hay que tener por aparte. Vea, entonces eso por allá se los van a explicar por allá en estadística, se llama teorema del límite central. O sea, la esperanza matemática de un valor siempre va a ser la media. O sea, cuando haya un dato faltante, o sea, esos valores donde hay diff son errores, son datos faltantes. O sea, falta el promedio de las crías macho de la vaca 18, por ejemplo. Falta el dato del peso promedio de las crías hembras de la vaca 23. Esos son datos faltantes. Entonces vamos a hacerlo por allá en la celda, vamos a pararnos en la celda H1. En la celda H1. Profe, ¿puedes repetir el nombre? ¿Teorema de qué? Teorema del límite central. Eso se lo van a explicar en estadística. De pronto yo les doy estadística también. Yo también les doy avicultura, por allá más adelante. Y a veces proyectos. Sí, a veces estadística. Yo di estadística ese en Urabá. No me han llamado para llamarla allá en Caucasia. Entonces vamos a colocar ahí en H1 M mayúscula, eso, y debajo en H2 H. Y en I1 vamos a hacer una fórmula, ahí me van a hacer una fórmula, mucho ojo, que me calcule el peso promedio de las crías macho y abajo de las crías hembra. Solamente el total de las crías macho y total de las crías hembra, sin importar de la vaca que sea, o del toro que sea, o en la finca que esté, o en el potrero que esté.
Entonces, ¿cómo haría esa fórmula ahí, Laura Vanessa? Fue una pregunta. No sé si de pronto estoy. ¿Sería con eso? O pues si se va a hallar el del macho y la hembra y ya no lo teníamos ahí, entonces no podríamos Mire la poner. pregunta que le estoy haciendo. Yo necesito saber el peso promedio de las crías macho y crías hembra, sin importar de qué vacas son o de qué toros sean. O sea, el peso, o sea, es como coger todas las crías macho y sacarle el promedio, y todas las crías hembra y sacarle el promedio y ya. O sea, no importa de qué vacas sean. El de la Laura, entonces no puedes Solo con coger ni las promedio, ¿no? vacas ni los toros. Yo solo cojo la de promedio normal Y y selecciono selecciona la la columna. celdace y pues le pongo los signos de peso. Bueno, voy a ver la pregunta, vea. Necesito el peso promedio de las crías machos, pero esos pesos promedio lo voy a obtener de allá desde la base de datos. Y el peso promedio de las crías hembras. Vamos a continuar desde la pantalla de... A ver, ¿quién no hemos visto la pantalla? Vamos a continuar desde la pantalla de Caterine. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Listo, entonces. Vamos a hacerlo entonces allá en la, en la celda H1, vamos a escribir M, y en H2 vamos a escribir H. Profe, sería entonces igual promedio puntos y punto conjunto, se va a base de datos, se escoge el peso al destete, luego el sexo, luego te vuelves a mejor vacas y le das en macho. Y ahí me da la fórmula. Eso así. Entonces, hágalo ahí. Entonces, haga la fórmula ahí, Caterine, como le dijo Laura Sofía. Igual promedio puntos y punto conjunto. Se va a base de datos. Abajo, ¿En dónde? abajo en base de datos, en la hoja que se llama BD.
selecciona el peso al destete, la columna del peso al destete, punto y coma. Luego selecciona el sexo, punto y coma. Luego se va a mejor vaca. Selecciona la M de macho. No, la otra, esa no. La borra, esa. Y ya. Dele enter. Eso. Entonces ahí ya tenemos el peso promedio de los machos y de las hembras, sin importar pues la vaca que sea, ni el toro que sea. Ahora vamos a continuar desde la pantalla de Laura Sofía. Entonces, listo. Lo que tenemos que hacer, lo que nos dice, pues, aquí no vamos pues ahí a explicar, simplemente vamos a hacer es como se hace computacionalmente. Ya la razón de por qué se puede reemplazar este dato así de esa forma ya se la van a explicar es por allá en estadística. Pero la cosa es, si falta un dato, si usted no sabe, si usted desconoce un dato, usted lo puede reemplazar por la media de los similares. O sea, por ejemplo, en la vaca 18, como pueden ver ahí, la vaca 18 no tiene crías macho. Entonces, ahí deberíamos de poner el número 179, el valor que está allá, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Lo que hacemos es lo siguiente, a ver. Vamos a pararnos en la celda C2, que es donde vamos a hacer la fórmula de eso. C2. Entonces, antes de la fórmula promedio punto sí punto conjunto y después del igual, o sea, nos vamos a parar ahí, van a poner el cursor ahí, eso. Después del igual y antes de que comience la fórmula, porque lo que le vamos a decir al sistema es que antes que inspeccione esta fórmula, si esta fórmula da un error, ¿qué debe hacer? Entonces vamos a meter esta fórmula promedio punto sí punto conjunto dentro de otra fórmula. O sea, vamos a anidar una fórmula. O sea, esta fórmula promedio punto sí punto conjunto va a ser parte de otra fórmula. Y esa otra fórmula es sí, entonces va a escribir ahí sí punto error. Véala ahí aparece. Sí punto error. La fórmula sí punto error lo que dice es que, y abre paréntesis muy bien, ahí como lo está haciendo Laura Sofía. Entonces, lo que hace la fórmula sí punto error, básicamente lo que hace es decirle al sistema qué debe hacer cuando una fórmula determinada da un error o cuando hay un valor determinado que da error. Entonces, la fórmula sí punto error, como ven bien ahí, tiene dos argumentos. El primer argumento se llama valor, véalo ahí está en negrita. Después sigue punto y coma y dice valor sí error. Valor es la fórmula o es la fórmula que vamos a verificar si da error. O sea, entonces la fórmula que vamos a verificar si da error es esta fórmula de promedio punto sí punto conjunto. Entonces escribimos sí punto error, abrimos paréntesis y nos vamos luego al final de la fórmula, ahí al final de la fórmula después del paréntesis, y ahí le ponemos punto y coma. Punto y coma. Si ven bien, ahí en la sintaxis de la fórmula sí punto error, ahí la etiquetica donde la que puede mover para un lado y para otro, esa es la sintaxis de la fórmula. Ahí ven que ya está en negrita, valor sí error. O sea que ya estamos en el segundo argumento de la fórmula sí error. Aquí es donde le tenemos que decir qué debe hacer si esa fórmula da un error. Ahí lo que le dijimos fue, vea, verifique si esta fórmula da error. Y ahorita le vamos a decir qué debe hacer si esa fórmula da error. Entonces, si esa fórmula da un error, ¿qué debe poner? Para esta columna que estamos haciendo, esa fórmula debe poner el valor que está en la celda I1, que es el promedio de los machos. Entonces, pongámosle ahí I1. Y ese I1 lo vamos a inmovilizar.
llamar F4, lo inmovilizamos completamente porque siempre va a ser I1 para todos los valores que hagan falta en la columna de macho para cada una de las vacas. Cerramos paréntesis y enter. Ahora arrastra esa fórmula hasta abajo. Ahora y van a hacer entonces eso mismo con las hembras. Punto y coma. ¿Por qué no funcionó? No sé. Mira, ustedes tienen que ser observando mucho. Era la fórmula que usted cambió, ¿cuál fue la fórmula que arregló? La que está en la celda que. Profe, a mí sí me dio. A mí también me dio. Por eso mire esa fórmula. ¿Y cuál es la que está Arregló buena? la primera y arrastró la segunda. La de arriba, la que acabo de hacer. Listo. Entonces, ahorita ya sí nos va a funcionar el ranking. Ya puede arrastrar el ranking. Va a ir aquí ya el ranking, ya dio un valor. Vea, ya le dijo que la vaca 1 está en el puesto. Ahora, ¿cuál vaca cayó en el puesto 1? La vaca 7. Véala ahí. Entonces, vamos a continuar. Que alguno de los compañeros le mande el archivo a Lady. Que se quedó ahí atrasada. Bueno, vamos a continuar la pantalla. Vamos a continuarla desde la pantalla de Valentina. No hemos visto la pantalla de quién, ya hemos visto ya la de todos, ¿cierto? La mía no. Ah, bueno, vamos a ver entonces desde María Montiel. Vamos a ver si ya... Bueno, entonces ahí ya nos dio el ranking, ¿cierto? Ahí vamos ahí todos. ¿A quién no le ha dado el ranking? A todos les ha dado. O sea que todos vamos ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicieron ya podemos hacer lo mismo que hicieron con el mejor toro. Entonces, sáquenme un listado de las mejores 5 vacas. O sea, si quieren lo hacen ahí en H5 o en H4. O sea, le deja ahí un espacio y ponen números del 1 hasta el 5 y me sacan un listado con las mejores 5 vacas. Profe, Dígame. a mí no me da. Bueno, entonces pongamos la pantalla de María Alejandra. A mí no me da para arrastrar. Yo no sé Arrástralo a qué ver. Yo no sé arrastrar ya. A ver. ¿Cómo tiene que estar ese signo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que estar? Aleja, pero usted lo está arrastrando desde la M.
Por eso arrastre eso hacia abajo, a ver. Esa fórmula, arrástrela, a ver. Desde aquí, Arrástrela, pues. así no. Por eso Vea, se me arrástrela. cambia. Todo. Tiene seleccionada la columna. ¿Cómo? Arrastre la fórmula, entonces. Profe, eso es lo que no sé. ¿Cómo lo hago? Vea, si es así, se me cambian todos para uno mismo. Profe, ese es el problema que yo tengo. O sea, a mí la fórmula me da, está bien la fórmula, pero yo no entiendo por qué al momento de yo arrastrar, o sea, todos me da eso que dividido 0. Y no entiendo por qué. En cambio, yo le cambio una cosita que es que se está poniendo la fórmula por B tal, B12, B13, y ahí sí me da la fórmula. Y yo no entiendo cómo hacer para arrastrarla sin tener que se me cambie esa partecita. Y yo no entiendo. Mire, verá. Dentro de la, donde dice, donde la vaca promedio punto sí, la fórmula promedio punto sí punto conjunto, la que está en la celda C3, muéstrela. Aparece en la celda C3. Hace 3. Ujú. C3. Hace 3. Y a ver, entonces esa fórmula sí funciona. A ver, vamos a ver, está viendo en F, D es donde están las vacas, y G es donde están, y G es donde está el sexo, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a arreglar esa fórmula. Entonces vamos a ponernos antes de antes de promedio y después de igual. Profe, pero eso fue lo que hice en la de arriba. Por eso vamos a volverlo a hacer. Ah, bueno. Ahora se va a mal. parar ahí al final. Eso. Le da ahí y inmovilizar. Eso, enter. Y ahora lo va a arrastrar hasta abajo. ¿Y por qué la primera no me dio, profe? No sé, no vi el error. O sea, cuando no vean el error de algo, vuélvanlo a hacer. Entonces, la que está debajo, C3, la va a Esa sí arrastrar hacia está arriba. buena. Bueno, profe. Ahora sí. Recuerden que la primera está todavía mala. Sí, ya la arreglé. Bueno, y eso mismo lo va a hacer entonces. Ahí. No, no la puedes arrastrar para el otro lado. Esa misma fórmula para macho no le sirve para hembra. Ah, verdad, cierto, profe. Ya, sí me acordé. Porque estoy con las chat rezo. No, profe. Ah. Bueno, él le arrastrar ahí hasta abajo.
La siguiente sí, no sé por qué la primera no. Listo, profe. Listo, entonces vamos a hacer un listado aquí entonces todos vamos ahí. ¿A quién no le ha dado todavía la fórmula de sí punto error? Bueno, entonces vamos a continuar desde la pantalla de Juan Felipe. Entonces vamos a hacer un listado de las mejores 5 vacas. Entonces ahí ya Juan Felipe tenía el espacio para 3. Vamos a ponerle 4 y 5 también. Ahora, entonces vamos a pararnos ahí en la celda L, eso, ahí al frente de 1 y vamos a hacer una fórmula. Entonces, igual buscar. Entonces, mucho ojos. Si no encuentran, si dentro de sus fórmulas no está buscar V, recuerde que es consulta. Hay unas versiones de Office que no aparece la fórmula buscar V, sino que aparece como consulta. Entonces, valor buscado. El primer argumento es el valor que yo voy a estar buscando. O sea, yo quiero que ahí en esa fórmula que está haciendo Juan Felipe me aparezca la vaca que está en el puesto número 1. O sea, o sea, lo que va a buscar es el número 1. Eso, muy bien. Punto y coma. Luego vamos a señalar la matriz. Si queremos que nos funcione, la vez pasada habíamos señalado la parte de la matriz específicamente, pero si queremos podemos señalar desde A hasta E. O sea, señale desde A, o sea, señale la columna A, nos señale la columna A, o sea, la letra A. Eso, y se va señalando hasta E. Eso ahí. Si lo hacemos así, como esta fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo, no tendríamos que inmovilizar esa matriz. O sea, nosotros la vez anterior señalamos desde A1 hasta otro rango. Como ese es un rango, como este rango dice desde A hasta E, no hay problema si no lo inmovilizamos. Porque A, si la arrastramos hacia abajo, sigue siendo A. Y como está Pero si no la inmovilizo, hacia abajo, da igual. da lo mismo si lo inmoviliza, pero es bueno saber no aprender a inmovilizar de forma mecánica. O sea, usted tiene que saber cuándo es estrictamente necesario. O sea, si usted inmoviliza ese rango desde A hasta E, le va a quedar buena la fórmula. Pero también va a quedar buena si no la inmoviliza. Porque como usted va a arrastrar luego esta fórmula hacia abajo, o sea, A no va a cambiar. A se va a seguir convirtiendo, va a seguir siendo A y E tampoco va a cambiar. El problema es cuando tenemos este tipo de rangos, por ejemplo, desde A hasta E, cuando lo vamos a arrastrar hacia la derecha, porque ahí sí se convertiría B, dos puntos F. Pero como en este caso nosotros la fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo, no habría necesidad de inmovilizarlo. Pero da lo mismo, entonces da lo mismo si este tipo de rangos usted lo inmoviliza y no lo inmoviliza si lo va a arrastrar hacia abajo. Entonces vamos a poner punto y coma. ¿Y qué sigue ahí? Indicador de columnas, ¿qué vendría a ser? Lo de falso y eso. No, Donde está la columna de las madres, las vacas. el nombre de la madre. O sea, ¿en cuál columna? 2. La 2, la columna 2 de la matriz. No es porque sea la B, no, es de la matriz que Solo pon 2. Solo pon un 2. Porque dije dos, pone el número 2. Punto y la coma, columna es punto y coma, dos, falso. falso.
Cierra paréntesis y enter. Entonces, vea, la vaca, la mejor vaca es la vaca 65. La que le sigue, la vaca 7, la vaca 67. Y si usted cambia el número 1, por ejemplo, por un número 10 La 10 mejor. y le da enter, Profe, ¿y a mí por qué me da otro ranking? ahí le va a aparecer, vea, coincidencialmente la vaca que está en el puesto 10 es la vaca 10. Ay, profe, Todos, lo mío tiene que ver porque se acuerda que yo lo había, usted me dijo que cambiara un poco de pesos ahí ¿cómo? para que, sino que yo estoy viendo que a mí no me dan la misma, el mismo orden de las vacas. Ajá, yo tengo que Entonces, la vaca 1 es la 7. ajá, yo también. ¿Quién no le dio lo mismo? Yo también tengo la vaca 1.7. Ah, yo pensaba que solo era yo porque como el profesor ayer me dijo que cambiara varios pesos y no sé. Ajá. Ah, sí, No. no volvieron a colocar los pesos que tenían antes, sí, no les va a... No, yo Profe, no, pero yo Ah, no profe. los cambié. Yo no lo no cambié cambié tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco los cambié. Pues yo no corregí eso, yo como el profesor me dijo que cambié, pusiera un poco de 48 allí, yo se lo había dejado así, pero igual la vaca 1 sí me da la vaca 7, entonces por eso pensaba que era el error mío por lo de ayer. A mí también me da que la vaca 1 es la 7, la 2 es la 6. Yo no he cambiado nada. Entonces vamos a ver la pantalla de quién le dio distinto. De A ellos. mí me dio distinto. Felipe A la gran y mayoría, el profe. resto. ¿Quién Sí, le- yo creo que a no todos sé. les dio la 1. Profe, Profe, a mí no me da la mía. Yo estoy mostrando la mejor vaca, Por favor, cuando la hablen, fórmula, que la no digan tenga la mía, yo, que yo no sé quién habla. Se mete todo, digan nombre, digan el nombre. La que dijo la mía fue Pues ahí le Caterine. aparece cuando uno habla, profesor, ahí aparece quién Si es. hablan todos, se iluminan todos. No lo han notado. Si una sola ¿Quién? persona está hablando, yo sé quién está hablando. Si hablan todos, se iluminan todos los cuadritos. Profe, Caterine, que a ella no le da. Ah, bueno, vamos a ver a Caterine. Pero Faltan se va a 2 acabar el minutos. tiempo, profe. Ah, bueno, vamos a terminar acá. Y volvemos y resolvemos entonces esa duda.